Bueno, continuemos con la clase. Nos ponemos todos, aprovechemos el tiempo. Vamos a ver, listo. Con respecto a la Trinidad, que es nuestro punto, hay un debate en esto y tiene que ver el debate con respecto a la Trinidad, y por esa razón algunos niegan la Trinidad y van en la tendencia de decir, y esa tendencia se llama unicidad. Entonces, Dios es uno, ¿no? No hay Trinidad, no existe Trinidad, es unicidad, ¿no? Entonces, hay un debate. Ese debate ha pasado. Solamente les voy a dar algunas pautas porque esto es algo que lo van a estudiar en Historia de las Doctrinas y van a encontrarse en la Historia de las Doctrinas desde que los apóstoles estaban escribiendo las cartas, las razones por qué escribían y cómo los apóstoles combatieron algunas de las primeras manifestaciones de herejía. Más adelante los padres apostólicos los padres apologistas van a aparecer para defender los padres de la iglesia, etcétera, hasta que empieza a formarse las iglesias siglo III. Ya se establece un poco más el tema de la iglesia romana, de Roma, que quiere la supremacía sobre todas las iglesias, lo que ahora es la iglesia católica romana. Ellos no quieren la supremacía, pero no quiere decir que ellos desde el inicio fue iglesia católica como conocemos, ¿no? Son el cristianismo. A partir del siglo III, bueno, un tema con Constantino, cómo quería manejar y cómo él interviene en el tema de las disputas que habían con respecto a lo que se creía acerca del Hijo, principalmente, ¿no? Entonces, el debate, para centrar un poco del tema trinitario, tiene que ver con las relaciones entre el Padre y el Hijo. Acá no hay problema con el tema del Espíritu Santo, ¿no? El debate principal que quiero mencionar es las relaciones entre el Padre y el Hijo. Esa era la controversia en la Trinidad. Entonces, todos estaban de acuerdo que el Padre es Dios. Nadie tenía problema por eso y era Dios por naturaleza. Dios es Padre, es Dios, no hay problema. La cuestión es cuál es la posición del Hijo. O sea, ¿qué es el Hijo? Todos entendían que había Hijo, pero ¿cuál es la posición del Hijo? Entonces, la Biblia enseña el monoteísmo. Eso es clarísimo. Monoteísmo, un solo Dios. El Shema de Deuteronomio capítulo 6, Jehová uno es. Listo. Nuevo Testamento igual dice Jehová es uno, Dios es uno, ¿no? Etcétera. Hay el tema del monoteísmo, no hay otro Dios, solamente un Dios. Pero también la Biblia enseña que el Hijo es Dios. Entonces, ahí está el tema de la relación entre el Padre y el Hijo. Entonces, ¿cómo se reconcilian ambas cosas? Es el tema. ¿Cómo es posible que esto se da? Nosotros ya sabemos que es Dios en tres personas, pero la enseñanza del monoteísmo se va a enfrentar a esta enseñanza que el Hijo también es Dios. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se relacionan ambas cosas? Ese es el tema que tenemos que tratar de solucionar. Entonces, vemos que no solamente estaba en juego un tema de palabras, ¿no? Si es hijo, no es hijo, no importa lo que sea, no es un tema de palabras. Está en juego el fundamento de la fe cristiana. Si Jesús no es Dios, entonces ¿quién murió en la cruz? Si Cristo es una mera criatura, hacemos depender nuestra salvación no de Dios, sino de una criatura. La Biblia enseña claramente al nivel de toda la Biblia que la salvación es de Dios, no es del hombre. El hombre no decide la salvación viene de Dios. Y Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, como hemos visto, es el mediador de esa redención. Muy bien. Entonces, si admitimos la deidad de Cristo, por otro lado, ¿no estaremos cayendo en el politeísmo? Es la pregunta. Porque si no, alguno dice, si creemos que Jesús es Dios, hay dos dioses. Ya es más de un Dios, politeísmo. No, es monoteísmo, pero en ese monoteísmo que creemos un solo Dios, hay tres personas. Ahora, Arrio
¿no? Arrio fue un hombre que presentó una solución para esto, ¿no? ¿Cómo explico esta situación? Entonces usó el razonamiento, ¿no? Vamos a tratar de razonar. Y justamente en nuestro tratar de razonar las cosas y explicarlas, cometemos errores. Y eso fue lo que le pasó a Arrio. Y los seguidores de él, se le conoce, el movimiento que gestionó es el arrianismo. Entonces, Arrio sostenía que el hijo, esto es interesante notar, que el hijo era simplemente la primera criatura del Padre, hecha de la nada. O sea, Dios lo creó a Jesús de la nada, como lo hizo con Adán, ¿no? ¿Se va entendiendo, hermanos, la idea? O sea, lo creó y casi como Adán, antes que Adán, pero lo creó a él. Ese es un problema. Eso es lo que decía Arrio. Y para mantener la unidad de Dios, sacrificó la deidad de Cristo. O sea, él no podía entender que había tres personas. Entonces, no. Jesús es una creación del Padre. Una creación especial, el primero, lo que tú quieras, pero es creación. Entonces sacrificó la deidad de Cristo. ¿Qué dijo? Cristo no es Dios. Solamente el Padre tiene por naturaleza la propiedad divina. Afirmó eso. Eso se llama creer que Dios es uno y no habita en otras personas. Entonces, eso se le conoce, después más adelante vamos a ver que se le va a denominar modalismo, ¿no? Y Arrio decía, si del Hijo en alguna ocasión se dice que es Dios, ¿no? Porque evidentemente que la Biblia, él va a enfrentar personas que le van a decir, pero acá dice, ¿no? Que es Dios, recibió adoración, etcétera. Y él dice, si del Hijo en alguna ocasión se dice que es Dios, es solamente una forma de hablar, dice. Un título, pero en realidad algo que no corresponde a la realidad misma de su naturaleza. O sea, no es Dios, pero algunas veces la Biblia habla, ¿no? Para referirse a un título, ¿no? Eso es lo que dijo Arrio. ¿Cuál es el problema con eso? Primeramente, vemos que parece ser una solución racional. Entonces, él utilizó el razonamiento para decir que el Hijo no es Dios. No hay problema, dice, ¿no? Entonces, el Padre es Dios, solucionó el tema del monoteísmo. Sin embargo, Atanasio se opuso a eso y era su principal, entre ellos van a debatir, ¿no? Con Atanasio, y se opuso a eso. Y dijo, si el Hijo es creado, entonces nuestra salvación dependía de una criatura. La Biblia enseña que la salvación depende de Dios, principalmente entre las cosas que Atanasio dijo. Ahí hubo un tema. Ahora, vamos a ver qué cosa dice Atanasio. Atanasio dice que el Hijo no ha sido creado. Ahora, ¿cómo explica eso? Porque es la postura opuesta a Arrio. Atanasio sostenía que el Hijo ha sido engendrado de la misma sustancia, mira, que el Padre, como bien indica el nombre del Hijo, ¿no? Engendrado del Padre. Entonces, él dice, no es creado, es engendrado. Toma el texto de Juan, capítulo 10, versículo 30, y dice, yo y el Padre somos uno. Con eso, él trata de hablar, dice, no es creación, ha sido engendrado, pero es de la misma sustancia. Ahora, acá es interesante que nosotros notemos lo siguiente. Si es de la misma sustancia, dice Atanasio, participa de los mismos atributos que el Padre. Todos los atributos que el Padre tiene, Jesús los tiene. Eso es lo que dice. Eternidad, siempre ha existido. Omnipotencia, tiene poder, es poderoso. Es omnisciente, conoce, no todo. Omnipresencia, ¿no? Es santo, santidad, inmutabilidad, etcétera. Todas las mismas atributos del Padre, dice Atanasio, tiene el Hijo, según lo que él entendió e interpretó la Biblia, ¿no? Ahora, la palabra clave para Atanasio es esta palabra, homoousios. Es una palabra en griego que significa consubstancial, o sea, de la misma sustancia. Que el Padre es el Hijo. ¿Cuál es la sustancia del Padre? Divina. ¿Qué es el Hijo? De la misma sustancia divina. Homoousios. Utilizaron ese término, ¿no? Y todo lo que sea menos que eso supone rebajar al Hijo y convertirlo en un Dios de segunda categoría.
Interesante la postura para decir acerca de Cristo. Esa palabra es la que en el Concilio de Nicea, tenemos que ver el tipo, y lo van a ver en Historia de las Doctrinas, solamente acá lo menciono, ¿no? Y es la palabra que el Concilio de Nicea se impone para definir la comunidad de la naturaleza que hay entre el Padre y el Hijo, ¿no? Y el Concilio de Nicea declaró a Arrio una herejía, ¿no? Y justamente con Atanasio fueron los que defendieron y hubo una controversia fuerte donde realmente pues se dice que el Hijo, ¿no? Existe esta Trinidad y el Hijo es Dios, ¿no? Ahora, ¿quiénes más siguen esta idea? Hilario y Agustín, ¿no? Hilario y Agustín enseñaron con este texto bíblico, el de Juan 10:30, a la comunidad de la iglesia, a los cristianos, sobre la naturaleza entre el Padre y el Hijo. ¿Alguien creo que quería preguntar algo? Sí, pastor. Sí. Le preguntaron a Jesucristo cuándo iba a ser el día en que todo eso se iba a cumplir, y él dijo que él no lo sabía y que solamente lo sabía el Padre. Ya. Claro. Sí, eso es verdad, sí. ¿Cuál es el tema? Que no sabía eso. O sea, Ajá. no sabe cuándo iba a ser. Sí. Ya. Claro, ahí hay una declaración que solamente el Padre sabe, ¿no? Y si Jesús dice que el Padre sabe, él también no lo sabe. Es algo que no le ha sido revelado, que está solamente en la voluntad del Padre. Ahora, ¿cuál es el problema con ese texto, en ese sentido, hermano? ¿Que no lo sabía todo? Ajá, no lo sabe todo. O sea, no es Ya. Dios entonces. No, es que con un texto no podemos decir que él no sabía. Ahora, en Juan, capítulo 1, o capítulo 2, si no me equivoco, ya no me acuerdo en qué capítulo está, es Juan 1. Afirma otra cosa también, ¿no? A ver, un ratito con mis gentes. Capítulo 2, Juan capítulo 2, versículo 23. Estando después de las bodas de Canaán, él va a la purificación en el templo, y el 22-23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que él hacía, ¿no? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque tenía el testimonio del hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. Porque conocía a todos, dice, ¿no? Sí. Conocía a todos, ¿no? Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio, diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, ¿no? Esa es una evidencia de su atributo de omnisciencia, o sea, sabía lo que había. Por ejemplo, cuando se encuentra Jesús con la samaritana, están conversando y él le dice, ¿no? Si tú supieras que yo soy, etcétera, etcétera, etcétera. Le dice, tú has tenido, ¿cuántos maridos le dijo que había tenido? 5 maridos has tenido. 5. Y el que tienes Aún. No es tu marido. no es tu marido, ¿no? La pregunta es, o sea, ¿que Jesús la conocía antes? No. Revelación del Porque Espíritu. ahí evidentemente no se conocían. Porque primero María le dice, tú siendo judío le pides, no la conocía. Y él le pide el agua y ella le dice, y ella está pensando, ¿no? Sí, y que entre samaritanos y judíos no hablan, ¿no? Evidentemente no se conocían. ¿Cómo es que conocía Jesús que ella tenía 5 maridos? Algunos han postulado que no, por la forma de vestir, la ropa, pero 5 maridos, ¿por qué no eran 10, 20 o 2 o 3? ¿Por qué 5? Y el que tiene todavía no es, ¿no? Entonces, ella entiende eso y dice, va a los samaritanos y le dice, me he encontrado con un hombre que me ha dicho mi vida, ¿no? ¿Este no será el Cristo? Vamos, y salen todos y bueno, se encuentran con Cristo, ¿no?
Entonces, evidentemente, pues que Jesús, si leemos todos esos pasajes, conocía lo que había en el hombre, ¿no? Conocía exactamente, o sea, tenía ese atributo, ¿no? Conocía. Y en el otro pasaje, bueno, eso no conoce, ¿no? No sabe exactamente cuándo va a venir por segunda vez. De que sabe que va a venir, va a regresar, sabe, pero eso su padre no se lo ha revelado, ¿no? Y todo lo que oyere de mi padre, eso yo voy a decir, dice Jesús, ¿no? Entonces vemos ahí esa característica de Jesús, ¿no? Entonces, ese pasaje no desestima que Jesús tenga el mismo atributo del Padre, o sea, es Dios, ¿no? De repente, eso no es lo único que dice que no sabía del Padre, ¿no? Muy bien. Ahora, la palabra clave para Atanasio, como hemos visto, es esto, ¿no? Consubstancial, ¿no? Y el concilio de Nicea es importante, porque ahí se impone, en el concilio, definen, ¿no? La Trinidad, ¿no? Que la naturaleza del Hijo, ¿no? El Hijo es Dios, ¿no? Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿no? Siempre la controversia ha sido el Hijo, ¿no? Como hemos visto, Hilario y Agustín enseñaron eso también, ¿no? Ahora, hay otro término hay dos términos que se utilizan para poder determinar, es el término hipóstasis y prosopón, ¿no? La elección de las palabras, se eligen estas palabras para definir los conceptos y las ideas cruciales, ¿no? De ese misterio que hay en eso, entonces utilizan la palabra hipóstasis y prosopón, son dos palabras en griego, ¿no? Y son términos que hablan de la naturaleza, sustancia y esencia, que corresponden a las palabras griegas pisis y eusía, las cuales hacen referencia a lo que hay en común entre el Padre y el Hijo, ¿no? O sea, son de la misma esencia, son de la misma naturaleza, son de la misma sustancia. ¿Qué palabras utilizan? Hipóstasis y prosopón, para decir que son de la misma esencia, ¿no? Un poquito lo pongo como referencia para que van a entrar en libros especializados sobre Trinidad y van a entrar para ver también cómo es que se trató la controversia, van a utilizar estas dos palabras. Por eso les digo, ahorita no estoy tratando la herejía y este dogma, porque fue un dogma que salió en Nicea, y la idea, como hemos visto en el curso anterior, la idea del dogma no es que sea algo malo, sino es algo que define. Pues no podemos estar unos diciendo que Cristo no es Dios y otros diciendo que sí lo es. Entonces, la palabra persona se traduce por las palabras griegas hipóstasis y prosopón, ¿no? ¿Y qué significa esto? Es aquello de lo que el Padre y el Hijo participan, ¿no? Hipóstasis y prosopón son de la misma naturaleza. Es Dios, divina, naturaleza divina, de la misma sustancia, de la misma esencia, ¿no? Y la naturaleza o esencia para ambos, los dos son igual. ¿Y qué los distingue? Sería la pregunta, ¿no? Entonces, ahí vemos, como hemos visto en lo anterior, ¿cómo se llaman las otras diapositivas? Hemos visto el Padre, el Hijo, el Espíritu, ¿no? Entonces vemos en qué se diferencia, ¿no? Con claridad se les puede diferenciar, ¿no? El Padre enviando al Hijo y el Hijo después envía al Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo obra con poder en los milagros para responder a lo que Jesús estaba haciendo, ¿no? Cómo era suministrado para cuando Jesús hacía un milagro. ¿Quién hacía el milagro? El Espíritu Santo, ¿no? Y lo vamos a ver en diferentes instancias. Entonces, a grosso modo, hemos visto un poquito, porque me gustaría detenerme, pero eso lo van a estudiar en Historia de las Doctrinas, no quiero adelantarme, pero suficiente, creo, para poder entender un poquito ese tema de la controversia. Ahora, la pregunta, acá yo tengo otra diapositiva que quisiera poder compartir con ustedes. A ver, déjame ver si está acá. Ya. A ver, en la controversia trinitaria, en esta página está en internet, vamos a ver un poquito. Hay algunas herejías, ¿no? Hay una herejía que se llama el monarquianismo, que es el adopcionismo también se le dice. Otra que es el sabelialismo, que es lo que se conoce como modalismo y
patripacianismo, ¿no? Son terminologías. Y lo que acabamos de ver, el arrianismo, el semi-arrianismo de Eusebio, eusebianismo, ¿no? Y hay otro más, el macedonianismo, ¿no? Vamos a ver un poquito, por ejemplo, las más relevantes, ¿no? Por ejemplo, el monarquianismo. Se van a encontrar esto en Historia de las Doctrinas, en las partes cómo fueron las controversias en los concilios, y este es el de Nicea, el primer concilio para poder tratar estos asuntos, y no haya controversia en el imperio. O sea, esto lo promociona Constantino porque veía que había problemas, enfrentamientos, ¿no? Y quería la paz y la tranquilidad, entonces él quería que definan esto. Entonces él convoca al concilio para que se define en un debate esta controversia. Entonces, el monarquianismo, el principal defensor de este es Pablo de Samosata en el siglo III. En el siglo III empiezan a tratar de definir todas estas cosas, ¿no? Que estaban trayendo problemas al Imperio Romano con respecto a la paz y a la tranquilidad con respecto al cristianismo. Porque ahora, a partir de Constantino, el Imperio Romano que iba tras los cristianos, ahora se convierte al cristianismo y lo ponen como religión oficial. Eso sí saben, ¿no? ¿No? Primero, Roma persigue a los cristianos, pero después con Constantino dice que él recibe una revelación de Dios en un sueño y cree en Cristo, ve una cruz, etcétera. Traten de buscar eso en información en internet. Tengan cuidado de dónde sacan. Traten de buscar páginas seguras o libros especializados sobre el tema de historia y van a entender un poquito ese tema, cómo cambia, ¿no? Que el cristianismo cambia de ser perseguido y con Constantino se instaura como la religión oficial y ahora el cristianismo se convierte en perseguidor de los que no creen en el cristianismo. Es todo un tema, ¿no? Y matan en el nombre de Dios y bueno, empieza la degeneración con respecto al cristianismo, cosa que Jesús nunca quiso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa dice Pablo de Samosata, ¿no? Dio el nombre de Padre al Dios que creó todas las cosas, del Hijo al que era meramente hombre y el del Espíritu a la gracia que residía en los apóstoles. Él mantenía acerca de Cristo una opinión baja. Samosata, el monarquianismo, ¿no? Una opinión baja, o sea, es menos que Dios, es la idea, contraria a la enseñanza de la iglesia, considerándolo solo un hombre ordinario. Esto es lo que dice Eusebio en Historia Eclesiástica 7:27, ¿no? En resumen, ¿qué dice el monarquianismo? Que el verbo fue consubstancial con el Padre, el verbo, pero no era una persona distinta en la deidad, ¿no? El verbo podía ser identificado con Dios, porque existía en Dios, así como la razón humana existe en el hombre. Este poder divino, habiendo penetrado progresivamente la humanidad de Jesús, la deidificó gradualmente. O sea, empezó de a poco. Primero no era Dios, Jesús, y poco a poco fue avanzando, creciendo en sabiduría y estatura, y se convirtió en Dios. Eso es lo que dice el monarquianismo. ¿Se entiende la idea? O sea, cuando nació no era Dios. Iba progresivamente avanzando, se hizo un Dios. ¿Se entiende? Penetrando progresivamente la humanidad de Jesús, la deificó gradualmente. Poquito a poquito se iba convirtiendo en Dios. ¿Cuál es el problema planteado acá? Es que se despoja a Cristo de la divinidad personal, la cual se reserva únicamente para el Padre. No hay trinidad de Dios, de personas en Dios. Eso es lo que se puede sacar de el resumen del problema planteado. Esta es la primera herejía. La segunda herejía es el sabelialismo, que es una forma de modalismo. El modalismo es lo que va a afectar bastante, ¿no? Entonces, ¿quién fue Sabelio en el 260? Siglo III también, ¿no? El mismo Padre descendió a la Virgen, dice. Nació de ella, sufrió, él fue en realidad Jesucristo. Eso es lo que dice Sabelio. La doctrina que emana ahora de Ptolemaida en la Pentápolis es impía, dice.
una descarada blasfemia contra el Dios omnipotente, Padre de nuestro Señor Jesucristo, una absoluta incredulidad en su unigénito Hijo e indiferencia al Espíritu Santo. ¿Eso quién dice? Eusebio en Historia Eclesiástica. ¿Cuál es el resumen de esto? De Sabelio, un Dios que se revela a sí mismo en tres modos. O sea, Sabelio discute, no, el Hijo, sí hay Hijo, ¿no? Pero él en conclusión dice, un Dios que se revela a sí mismo, pero en tres modos. ¿Cómo? Como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo. A veces es Padre, a veces es Hijo, a veces es Espíritu Santo, pero no los tres a la vez. No son tres personas, prosopón, o manifestaciones. Tres modos, manifestaciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de la terminología de manifestaciones, hay que tener mucho cuidado. ¿Cómo Dios se manifiesta? Cuidado, hay que tener mucho cuidado. Entonces, él que dijo que Dios se manifiesta a veces como Padre, a veces se manifiesta como Hijo y a veces como Espíritu. Entonces, con eso él dice, es uno, pero se manifiesta como Padre, Hijo, como Espíritu Santo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo explicas que el Hijo estaba, con quién estaba hablando? Con el Padre. ¿Cómo el Hijo va a enviar al Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo asistía al Hijo? O sea, ¿cómo puedes explicar eso? Entonces, esa forma era el problema. Entonces, Dios se revela a sí mismo en tres modos, ¿no? Entonces, según esto, el problema planteado por el sabelianismo, se destruye la distinción de personas en Dios. Se destruye la distinción de personas en Dios. No existe personas, solamente hay una persona que unas veces actúa como Padre, otras como Hijo y otras como Espíritu Santo. Eso es un error, ¿sí? Solamente hacemos, este cuadrito estaba interesante para poder explicarlo así, más sencillo. Si no, habría que leer pues bastante tiempo, ¿no? Acá nos resume un poquito. El arrianismo, ¿no? Fue Arrio en el 336, ¿no? Dice, el Hijo salió del Padre fuera del tiempo, creado y constituido antes de los siglos. Ahí está, ¿ves? Creado. Esto dice creado, ¿no? Y ahí esa es la herejía, ¿no? No existía antes de nacer. Y la Biblia dice que sí existía. Juan es claro que dice, él existía desde antes de la fundación. Él es el creador, ¿no? Él es mediador de la creación. Por medio de él fueron hechas todas las cosas. Por medio de Jesucristo fue el medio de la redención. Pero Arrio dice no, ¿no? Es creado. No existía antes de nacer, sino que nacido fuera del tiempo, antes que todas las cosas. Recibe el ser solo del Padre. No, recibe el ser, él solo del Padre. Solo, ¿no? Pero no es eterno. Este es el problema, ¿ves? No es eterno. Ni coeterno, ni increado, juntamente con el Padre. El que no tiene comienzo, hizo al Hijo, comienzo de las cosas creadas, y se lo ofreció a sí mismo como hijo y lo adoptó. Nada tiene propio de Dios, según su propia subsistencia, ya que no es igual ni consubstancial con él. El tema del prosopón, ¿no? Hipóstasis. La hipóstasis habla de la comunicación y el prosopón sobre el tema de la misma sustancia, ¿no? Entonces, él dice, no son lo mismo. Entonces, acá el resumen de todo esto es que Cristo es de naturaleza distinta, onomousios. Ese es otro término que se va a utilizar. Seguramente cuando lean un poco más de detalles de esto van a encontrar, ¿no? Cristo es de naturaleza distinta al Padre. Eso es lo que él dice, ¿no? Entonces, si es distinto, no es Dios. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el problema? Se mutila a Cristo de su naturaleza divina. Solamente se le da un rango superior que a las demás criaturas. Pero en comparación al Padre, hay un abismo entre ambos. No es Dios, ¿no? Y de ahí aparecen otras, ¿no? Como el semi-arrianismo, que es el eusebianismo. Y acá esto aparece en el 341 y es evidente para todos que lo que ha sido hecho no existía antes de su creación, sino que lo que vino a ser tenía un comienzo de existencia.
son otra explicación sobre esto, pero también es una herejía. ¿Cuál es el resumen de esto? Es que Cristo es de naturaleza semejante, pero no igual. Naturaleza divina, ¿no? Porque ha nacido de Dios. El que no nace de agua y de espíritu. O sea, es como si fuese un hijo de Dios como nosotros. Homoousios. Pero no es igual al Padre, o sea, no es Dios. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema acá? La naturaleza divina de Cristo está rebajada. Esa es una especie de semidios. Establece una jerarquía de autoridad y de esencia dentro de la Trinidad, pero no es Dios, ¿no? Y así van a aparecer diferentes, pero estas son las principales. Muy bien. Entonces, esas son las cosas que dijeron. Había mucha controversia, algunas otras cosas, pero ahora la pregunta es, y ya me queda algunos minutos, quiero ponerles un video acerca de algo que han dicho algunos contemporáneos. Los testigos de Jehová ya lo saben que es una forma de arrianismo lo que están repitiendo, ¿no? Ellos dicen que el Hijo es creación, ¿no? Es una especie de ángel, otros dicen, no, es Dios. Nosotros sabemos la Trinidad, ese tema. Pero vamos a ver qué dicen. Por ejemplo, a ver, acá tengo los videos. Un ratito. Creo que tengo que mover algo acá. A ver, presten atención. Nos vamos a quedar un poquito más. Este es un conocido. ¿Pueden ver y escuchar el video? Perfecto. ¿Por favor, confirmen? ¿Sí? Ya. Confirmo. Está bien. Sí. Dios guarde Afirma que a los Jesucristo verdaderos es Dios. cristianos, no a los cristinos, porque hay cristinos pero no cristianos. Gloria a Dios. Los cristianos son los que aman a Dios y obedecen su palabra, la guardan fielmente y Dios está con nosotros. Aleluya. Hasta el día que Dios señale que ya podemos subir al cielo. Gloria a Dios. ¿Cree usted eso, amigo? Por lo menos el pueblo cristiano que me escucha, que lee la Biblia y que sabe que Dios es el Todopoderoso. ¿Cómo es el nombre de Dios? Jehová Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Jehová Dios es el Dios. Cristo no es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Aleluya. Y el Padre le asignó y le asigna a Cristo autoridades tremendas por lo que Él vino y realizó acá en la tierra. El plan de redención para todo hombre y mujer que crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, con esta... Somos Cielo Record Televisión. Para seguir recibiendo más videos, activa la campanita. Es el pastor Rodolfo González. Fue claro lo que dijo. A ver, no vas a creer acá, nadie va a salir a defender ni nada, ¿no? Solamente son palabras que dicen, ¿no? Ahora, detrás de este pastor que dice que es conocido, ¿no? Es interesante que... Le han criticado a él, pastor. A él le han criticado. Sí, Sí, lo vi. sí, Sí, lo vi. está bien, pero Varias veces le han ojo, criticado a él. ya, escúchame un ratito. Él no tiene la intención de atacar a Dios, sino que no puede entender. No Y él entiendo. ahí dice de Dios, no es Dios. Entonces, él ha usado el razonamiento, él no quiere ofender a Dios, pero lo que está haciendo está negando la divinidad del Hijo. Después él se va a retractar, hay un video donde él se retracta, no hay tiempo para verlo. Simplemente lo que estoy poniendo es, cuando queremos aprender de algo, tengamos cuidado cuando
cuando pensemos que un hereje es alguien parece diablo, mal vestido, no. O sea, es alguien. ¿Qué es una herejía? Es algo que alguien dijo sin la intención de ofender al Padre, ni mucho menos, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Cuidado, ¿no? Rodolfo González, él no está queriendo blasfemar, en todo caso, contra el Hijo. No quiere, pero da un pronunciamiento equivocado. Eso es herejía. Y una de las cosas que el Señor nos dice que cuidemos son de las herejías, cosas que la Biblia nos dice que no podemos entender y las tratamos de explicar con el razonamiento. ¿Se entiende? Ahora, por eso tengamos con cuidado, porque él se va a retractar después. ¿Y es válido retractarse? Por supuesto que sí. Pero hasta ese momento Rodolfo González no puede explicar. Y como no puede explicar, no. Por eso digo, si él se hubiera puesto a estudiar, escuchar los antecedentes de la historia, él puede dar no hubiera cometido ese error. No pudo mantener la atención, porque el texto dice que es hijo de Dios, no dice que es Dios. No hay un texto que dice es Dios. En la Biblia no dice que es Trinidad. No dice ninguno. Pero también la Biblia no dice la palabra Biblia, y sin embargo nosotros sabemos que es Biblia. Muy bien. Ahora quiero ir a un video más que es un poquito más largo. Por favor, no sé si tengamos tiempo para verlo o ya lo dejamos y lo mando al grupo. Solamente para verlo entre nosotros va a tomar 10 minutos. ¿Sí? De todas maneras lo manda al grupo. Ya. Bueno, ahí les mando el link o usted lo puede encontrar, es simple. Mi idea es de que ustedes puedan revisar algunos testimonios. No tenemos la oportunidad de ir a cada iglesia a estar analizándolas, y mucho menos, pero ahora tenemos el internet y nos ayuda a ver esas cositas y analizarlo frente. Sí. Pastor, pero ahí el reverendo Luis Mesa pidió las disculpas por la edad del pastor Rodolfo González, ¿no? Que era producto de su edad, pero también defendió de que lo que él había dicho no era cierto, pues, ¿no? Pero sí, después sale, claro, sí. Ahora, ustedes saben que Rodolfo González es cuando él dice, él no se ha equivocado, ¿no? Se equivocó, y si se retracta, eso es lo bueno. Yo ahorita puedo decir, mira, ¿sabes qué? No, así no es, yo interpreto la Biblia, muy bien, pero de acá a un tiempo, estudiando bien, el Espíritu Santo me guía, voy a poder encontrar, y lo sabio es retractarse. Me equivoqué. ¿Se entiende? Esa es la idea, ¿no? No quedar en la misma herejía. Entonces, por esa razón estamos observando este punto bastante controversial, bastante difícil, ¿no? Y que hemos tratado de explicar, o sea, por el razonamiento, y comete el error de decir que Jesús no es Dios. Después se va a retractar porque le van a hacer ver. Bueno, ahora, está bien, me permiten 10 minutitos más para ver el segundo video y analizarlo rápidamente, ¿sí? Adelante. Vamos a ver. Ya. Ya. Veamos este video. Capítulo 14, versículo 16, Jesús mismo dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es interesante notar acá que Jesús está hablando y dice, voy a rogar al Padre. Está el Hijo diciendo que va a rogar al Padre. Y dice, voy a rogarle para que mande otro consolador, el Espíritu Santo. Y muchas personas dicen, aquí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como tres personas diferentes el uno del otro. Y ciertamente eso no es el concepto de lo que está diciendo el Señor. Nosotros sí creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, lógicamente está en la palabra del Señor, pero lo creemos como dice la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones del único Dios. Ahora, explicando este texto, dice la palabra del Señor acá, el Hijo va... Ojo, ahí voy a hacer un énfasis. Él dice que Padre, Hijo y Espíritu Santo son manifestaciones de un solo Dios. Son manifestaciones. Eso es lo que ustedes tienen que analizar cuando alguien habla, el uso de sus términos, manifestaciones. Entonces, con eso dice, son manifestaciones. Entonces, no existe la Trinidad. Este pastor dice que no existe ¿cómo se llama? Jorge Mendizábal. Después lo pueden ver también. Entonces, él dice, hay manifestaciones de un solo Dios. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él dice que no existe personas en la Trinidad. ¿Se va entendiendo? Muy bien.
Sigamos. Va a rogar al Padre que dé otro consolador, Dios. Ahora, explicando este texto, dice la palabra del Señor acá, el Hijo va a rogar al Padre que dé otro consolador. No es otra persona, pero la palabra otro acá significa literalmente en el griego otro ministerio. Es el mismo Espíritu con otro ministerio. El siguiente texto, el verso 17, Jesús dice, que hablando del consolador que iba a venir, es el Espíritu de verdad. Y nosotros sabemos que hay un solo Espíritu, amén, refiriéndose a Dios. ¿Okay? Y el verso 17 dice que el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero Jesús les dijo a sus discípulos en ese momento, pero vosotros le conocéis. En otras palabras le está diciendo, va a venir el Consolador, pero ustedes ya lo conocen, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En otras palabras, el Señor Jesucristo está diciendo, el Consolador está morando con ustedes, ustedes lo conocen. Estaba hablando de él mismo, porque el Espíritu que estaba dentro de Jesús, el Espíritu del Padre, es el mismo Espíritu Santo. No son tres espíritus diferentes, es un solo Espíritu en tres diferentes manifestaciones o modos de obrar. Entonces dice... Ya, noten ahí, son diferentes modos de obrar. O sea, el Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Es un ministerio de Dios. Ahí está el problema. No es un ministerio, es Dios. Espíritu, es una persona. Y eso se llama unitarismo. Ahora, ¿de dónde aparece esta enseñanza? En pentecostales. Pero ojo, hay pentecostales unitaristas y pentecostales trinitarios. Eso también tiene que quedar claro. Pero aparece esta doctrina en el mundo pentecostal, pero los unitarios. ¿Qué está hablando él? Sobre el tema de la unidad, unicidad. No hay tres personas, son modos. Entonces, ¿eso qué me hace pensar? Eso fue declarado una herejía en el siglo III como modalismo. Antes lo hemos visto, no les mostré. Muy bien, sigamos viendo un poquito más. Ustedes conocen el Consolador está con ustedes y estará en ustedes. Entonces el Señor está diciendo, Jesús está diciendo, yo soy el Espíritu Santo. Y Jesús está diciendo también que Él es el Padre. Porque el texto 18 dice, no os dejaré huérfanos. ¿Quién deja huérfanos a una persona? El Padre. Entonces Jesús dice, no les voy a dejar huérfanos, no les voy a dejar sin padre, vendré a vosotros. Va a venir como consolador, pero va a venir como Padre. Porque tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en Jesús. Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ves? Jesús, Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Modalismo. Se manifiesta, no hay tres personas. O sea, es como un loquito que se habla entre, o sea, por decirlo así, ¿no? O sea, Jesús se hablaba a él mismo y él mismo se enviaba y él mismo iba a venir, o sea, tres manifestaciones, pero es el mismo. No, la Biblia dice que son tres personas. ¿Qué cosa es lo que está haciendo? Está repitiendo el modalismo en pleno siglo XX y XXI. No son tres personas diciéndolo una y otra vez. Jesús reveló esto, amén, hablando como tres diferentes manifestaciones y Él las puso todas en sí mismo. Dijo, no les dejo huérfanos. Quiere decir, soy el Padre. Voy a venir a vosotros como consolador. Yo soy el Espíritu Santo. Y Jesucristo es el todo, el alfa, el omega, principio y fin. Pero Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hay un solo Dios. Amén. Y Dios es Espíritu. Juan capítulo 4, verso 24. Y ese Dios se ha manifestado en carne. Ese es Jesucristo. Y ese Espíritu Santo ha sido derramado en el día de Pentecostés sobre la iglesia. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Y si usted tiene a Jesús dentro de su vida, en su corazón, recibió el Espíritu Santo, usted tiene al Padre, tiene el Hijo, tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Pero hay un solo Dios y tiene un solo nombre. Jesús es su nombre. Ya lo vimos ahí. Es un modo de modalismo. Muy bien. Hasta ahí hemos visto lo que ha hablado ese pastor. Es de iglesia pentecostal unitarista. Recordemos, los pentecostales hay trinitarios también, ¿no? Entonces, esta es una forma, modalismo. Ahora, este personaje que está acá va a explicar. Interesante la forma como le explica. A ver, veamos para poderlo comparar con lo de la Biblia. ¿Qué? Lismo.
¿Qué es el modalismo? Bueno, fue una herejía que partió de otra herejía que se llamaba el monarquianismo. En el monarquianismo creen que hay un solo poder, un solo Dios, niegan la Trinidad. Bueno, hay dos tipos de monarquianismo: el dinamista, que cree que Jesús se convirtió en Dios en el momento del bautismo, y el modalista, que cree que Jesús es una forma de manifestación de Dios. Eso es lo que creen los unitarios. Ellos afirman definitivamente que Jesús es una forma de manifestación de Dios. Aquí me gastaría muchísimo tiempo exponiendo en detalle la doctrina de la Trinidad y argumentándola. Así que voy a encargarme en sí de lo que este pastor dijo. Seguramente usted puede visitar algunos de nuestros videos donde hablamos de la Trinidad y puede ver el punto de vista histórico del cristianismo, no mío, sino del cristianismo en general. Tertuliano, Orígenes y muchos otros ya afirmaban a favor de la Trinidad. Pero bueno, hagamos el examen de lo que está diciendo el pastor. Él usa el Evangelio según San Juan, uno de los textos que más usamos para defender la Trinidad. Entonces lo primero que él dice es: cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo, se está refiriendo a él mismo, porque en el texto dice: ustedes ya lo conocen, ustedes conviven con el Espíritu soy yo, muchachos, así que yo me voy, pero me envío a mí mismo de nuevo. Esa es como la lógica que utilizan. Bueno, entendamos en primer lugar que no podemos pensar en la Trinidad de una forma lógica. Si pudiésemos pensar en Dios de una manera lógica, entonces Dios podría ser comprendido dentro de los parámetros de la física humana. Y si Dios pudiera ser comprendido dentro de los parámetros de la física humana, Dios no sería Dios. Los misterios son misterios porque van más allá de nuestros pensamientos. Ahora alguien me puede decir: bueno, usted simplemente se está excusando en un misterio para no dar explicación a algo que no tiene sentido y que no es bíblico. Pero no es así. La Biblia tiene una cantidad de argumentos a favor de la Trinidad y no podemos negarlos. Simplemente que no podemos tampoco entenderlos. No importa qué ejemplo ponga, no importa cómo quiera buscar un paralelismo, como hacen algunas: es que yo soy padre, yo soy hijo y yo también soy trabajador. No, eso no me sirve, porque resulto siendo modalista, resulto poniéndome a mí mismo en diferentes facetas, así que no me sirve. Yo no puedo decir: es como el estado líquido, sólido y gaseoso, así es la Trinidad. Tampoco me sirve, porque al igual estoy poniendo tres modos diferentes de una misma sustancia. Y aquí estamos hablando de tres personas diferentes, pero no personas en el sentido en el que nosotros entendemos las personas humanas. El término más exacto es hipóstasis. Tres personas, sí, pero no, Dios no es una persona exactamente como nosotros. Somos similares, somos a su imagen, pero no exactamente iguales a Dios. Si fuéramos exactamente iguales, seríamos Dios. Somos una imagen de persona, pero Él es una persona. Tres personas diferentes en un solo Dios verdadero. Nunca dejan de ser un solo Dios verdadero, pero al mismo tiempo nunca dejan de ser tres personas diferentes. ¿Difícil de entender? Sí, señor. Muy bien, tiene su estilo este personaje de explicar de alguna forma, y bueno, es verdad, ¿no? El tema del modalismo es un poco esa forma de tratar de explicar a Dios en diferentes manifestaciones o formas. No podemos explicar a Dios de esa forma. Tenemos que ver que la Biblia dice que Jesús es Dios, recibía adoración, etcétera. Y eso lo vamos a tratar en nuestro apartado de Cristología. Nos toca la próxima lección, lo vamos a tratar con más claridad. Muy bien, yo creo que ya hemos excedido la hora. También hay una reunión también del presbiterio que tengo que participar el día de hoy. Estamos el fin de semana, el sábado es el presbiterio de Lima y Sur, y también ya me están esperando por allá. Entonces, lo que sí quiero terminar diciendo es la tarea. ¿Qué va a ser la tarea? No, lo dije al inicio, pero lo vuelvo a mencionar. El próximo jueves, hasta el próximo jueves, antes que empiece la clase, ustedes deben presentar una tarea. ¿Cuál es el tema? La Trinidad. Explique la Trinidad. ¿Sí? Ahora, lean, infórmense y traten de escribir lo que ustedes entendieron. Si usan una frase, pónganlo ahí y lo citan, ¿no? ¿De dónde lo sacaron? Tengan cuidado si entran en una página y copian una página de los testigos de Jehová. Bueno, si ustedes quieren creer como un testigo de Jehová, tienen que afirmar exactamente, pero no
¿cuál es el problema ahí, no? O sea, ya hemos explicado un poquito acerca de eso. Entonces, su tarea de usted va a ser una monografía, perdón, un ensayo, entre 2 a 3 páginas máximo. Entonces, eso quiere decir que no es muy amplio el tema, pero van a puntualizar exacto en qué consiste. Les he dado varios puntos, tal vez puedan ver un video, escucharlo y tomando nota de algunas cosas y arman un ensayo. El ensayo tiene que tener una introducción. La introducción presenta el tema, de qué van a hablar, ¿no? Dan los aspectos que van a tratar en el cuerpo. La segunda parte es el cuerpo, los argumentos de lo que van a decir. Entonces, en la introducción ustedes van a afirmar que Jesús o la Trinidad, ¿no? Que las 3 personas de la Trinidad, ¿sí? Ya les expliqué que la controversia siempre recae sobre la persona de Cristo, si es o no es Dios. Entonces ahí, ¿no? Entonces pueden ustedes presentar de repente, bueno, el tema del modalismo, explicarlo, pero principalmente, ¿qué es lo que queremos lograr con esta tarea? Que usted pueda tener un material que pueda explicarlo en su iglesia, ¿sí? Entonces no necesita como usar palabras tan difíciles como hipóstasis y prosopón, ¿no? Un domingo, ¿cómo explicamos eso en la iglesia, ¿no? A los jóvenes, adolescentes, hay que explicarles, si ustedes quieren usarlo, pero expliquen qué significa, ¿no? Porque en las lecturas especializadas sobre el tema se van a encontrar con esos términos y otros bien difíciles, ¿no? Pero creo que he explicado y espero que hayan entendido y lo puedan explicar. Entonces, una doctrina principal para ustedes es que crean en la Trinidad. Si hay alguien que tiene problemas para entender la Trinidad, sería un problema, ¿no? El tema de la Trinidad no podemos discutirlo, ¿sí? Acá no podemos discutir, no, ¿sabe qué, pastor? Yo no creo en la Trinidad, yo creo lo que dice, como dice Rodolfo González, ¿no? O como, claro, ¿no? O ese manifestaciones. Si usted cree eso, entonces no está alineado a lo que la Biblia enseña y nosotros creemos como una doctrina principal. Las doctrinas secundarias de la forma de bautismo, si pierdo o no pierdo la salvación, son cosas secundarias como un efecto de mi fe en la Trinidad. Pero si creemos otra cosa, ahí sí ya estamos en problemas, ¿no? Entonces, quiero ver cómo desarrollan su enseñanza y explican, argumenten bien. Mi idea es que argumenten bien lo que están diciendo. ¿Por qué es el Hijo? Es Dios. Argumentenlo bien, ¿no? Muy bien, eso sería la tarea. Lo presentan el próximo jueves, antes de empezar la clase, ¿ya? Y lo envían, por favor envíenlo al personal, porque a veces lo envían al grupo y por A por B, si escriben más gente, a veces no lo encuentro, ¿no? Envíenlo a mi WhatsApp personal, entonces, una vez que yo le pongo, cuando yo lo recibo, le pongo recibido, ¿no? Y es porque lo he descargado. A veces no estoy en la casa, en mi computadora, y estoy en el teléfono. Entonces lo veo, pero no lo puedo poner recibido porque no lo he descargado. Se me puede pasar y se me pierde la tarea, ¿no? Entonces, lo manda en Word, ¿no? Sí, sí, como siempre. Por favor, eviten de copiar textos y pegarlo. ¿Se entiende? Eviten eso. Traten de leerlo y lo explican. Y léanlo ustedes lo que han puesto. Es decir, no lo hagan los últimos días. Porque para explicar esto necesitan escribirlo y después leerlo para ver si se entiende. Para que se ayuden, de repente pregúntele a alguien en su casa. Léanle, denle lo que me van a enviar, denle. Y digan, ¿entendió? Si la persona que le va a ayudar en casa le entiende, me lo envían. Si no le entiende, trate de hacerlo entendible. ¿Se entiende? Valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Porque ese material ustedes guárdenlo para que puedan explicar la Trinidad en la iglesia. Yo, si me dan esa tarea a mí, yo usaría, por ejemplo, los materiales de discipulado de la iglesia.
cómo explica la Trinidad en esos materiales. Por ahí Nueva Vida en Cristo no van a encontrar eso, ¿no? Pero los más avanzaditos de discipulados en las iglesias, esos sencillitos, ahí lo pueden explicar, ¿sí? También tienen el manual del sumario de doctrina básica, ahí lo explica bien fácil. De ahí he sacado mucho del contenido para poderlo explicar, ¿no? Sencillo, ¿no? Entonces, no se enreden, simplemente expliquen. Y hay una parte, recuerden, que es misterio. No traten de explicarlo con palabras, y las partes que no se puede explicar hay que creerlas, nada más, no es necesario entender. ¿Sí? ¿Se comprende la idea del trabajo? 3 páginas, ¿ya? 3 páginas. No se contabiliza la portada, la hoja de respeto, esas cosas, ¿no? Sí, las 3 hojas que expliquen el tema de la Trinidad. Bueno, esa es la tarea. Muchas gracias, hermanos. Cualquier consulta sobre esto podemos tratarlo. Si hay una pregunta específica, me lo mandan al personal o al grupo y podemos dialogar y ir respondiendo poco a poco. ¿Sí? Listo. Vamos a terminar orando. Quiero pedirle a hermano César si pudiera levantar una oración para terminar. Ok, pastor. Padre bendito Señor, nuestro Dios, todopoderoso, Padre celestial, en el nombre de tu Hijo amado, de Cristo Jesús. Señor, en primer lugar te agradecemos, Señor, por todo, Señor, que tú nos enseñas tu palabra, Señor, a través, Señor, de este estudio de seminario, a través de los pastores que tenemos también. Aprendemos a través de, porque ellos son, Señor mío, instrumentos de Dios y que llevan, Señor, la palabra de Dios a través de nosotros, que podamos crecer y ser maduros en tu palabra, Señor, creciendo unánime, Señor, dándonos, Señor, el amor y el testimonio, también en nuestras iglesias, en nuestras casas, donde vayamos, Señor mío, y podamos, Señor, realizar, Señor, tus palabras, Señor, a través de este aprendizaje, y a poder cada día más aprender, Señor, y estudiar. Ilumínanos, Señor, dándonos inteligencia, sabiduría, Señor, a cada uno de nosotros, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, todo esto te lo pedimos y en tu Hijo amado. Amén. Amén. Listo. Gracias, hermanos. Amén. Nos vemos. Buenas noches. Me Hasta luego, despido. hermanos. Dios bendiga a todos. Bendiciones.